¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Ya pueden activar sus cámaras, por favor. Recordemos que la clase se recibe con cámaras encendidas. Muchas gracias. Compañeros, feliz noche. Buenas noches, perdón, Freddy. Buenas noches. ¿Alguna duda? Necesito saber si algún compañero no recibió su nota vía correo electrónico. Por favor, que me lo haga saber. ¿Todos recibieron su nota del primer parcial correo electrónico? ¿O Sí, hubo alguien que no? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, perfecto. Muy bien. Los felicito, los quiero felicitar porque a la mayoría le fue muy bien en su primer parcial. Pues los que no habían cursado conmigo clases anteriores, pues ahora ya saben cuál es la metodología para realizar nuestros exámenes parciales, primer parcial, segundo parcial, examen final. Inclusive también exámenes de primera retrasada también los realizo similar a esa modalidad. Por eso les indicaba que era bien importante que leyeran varias veces cada enunciado, cada pregunta, porque ahí venían ciertas palabras que los podían confundir o que si tal vez el número de artículo estaba correcto en su código de comercio, pero el concepto no era lo que indicaba el artículo. Entonces ahí ustedes tenían que colocar pues falso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el artículo lo refería al concepto que estábamos leyendo, pero no era lo que indicaba ese artículo. Entonces al realizar la analogía o analizar bien ese artículo, pues la respuesta iba a ser falsa porque no era cierta, ¿verdad? Con el caso, compañeros, pues hubieron varias dudas. Yo vi que la mayoría sacó incorrecta esa respuesta concerniente a quién tenía que demandar, si a Rafael Carrera o al otro personaje, ¿verdad? Entonces, recordémonos siempre de nuestra cadenita de circulación en títulos de crédito. Entonces, si ustedes parten de allí, ustedes van a saber identificar claramente, ¿verdad, compañeros? A quién hay que demandar, a quién hay que cobrar, quién incumplió. Entonces, recordémonos de la circulación, que el día de hoy vamos a dar inicio, ¿verdad? Ya de lleno con los títulos de crédito en específico. Pero la circulación de los mismos siempre es lo general que ya estudiamos, de A a B, de B a C y así sucesivamente. Para el incumplimiento, pues no se va desde el primero, sino se va a quien endosó. Entonces, recordémonos la circulación, ¿sí? Compañeros, el contenido que les adjunté a la clase de Classroom hablábamos sobre la desmaterialización. Ese concepto también viene ahorita a partir del segundo parcial y yo creo que tienen suficiente material para estudiarlo. La desmaterialización, compañeros, no es más que el colocar todo lo escrito en manera digital. ¿Sí? En resumen, eso significa desmaterializar, que ya no lo vamos a hacer en material físico, sino lo vamos a hacer de forma electrónica. Vamos a ir entrando más de lleno en este concepto. Eso es bueno siempre que lo tengan ahí como contenido para repaso, pero lo vamos a estudiar cuando vayamos viendo el título de crédito en específico. Entonces, el día de hoy, compañeros, por favor, todos nos ubicamos o colocamos de título como quieran hacerlo en sus anotaciones y vamos a estudiar la letra de cambio. Solo permítanme que no traje mi... Adelante siempre tenemos que estudiar el 386, porque ahí están los requisitos, ¿sí? ¿Nos escucha? ¿Nos escuchaba? Se me había apagado su micro. Se me había apagado, muy bien. ¿Ahora sí me escuchan todos? ¿Sí? Ahora sí. Sí, licenciada. Perfecto, gracias. Gracias, muy amable. El 386, por favor, de su código de comercio, que son
la base de todo título de crédito que nosotros vamos a empezar a estudiar. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Cuando yo les indique o en su parcial se les haga la pregunta, indique cuáles son los requisitos que tiene que llevar la letra de cambio. Aparte de los del 441, que el día de hoy los vamos a ver bien en específico, ustedes tienen que mencionar los del 386. ¿Por qué razón? Porque si ustedes solamente se ubican en el 441, que ahí están los requisitos de nuestra letra de cambio, pero no me mencionan los del 386, allí van a haber problemas, porque todos los títulos de crédito tienen que ir con el 386, ¿sí? Entonces, solo permítanme. Vamos a ver acá. Voy a quitar un poco la cámara porque me está fallando mi internet. Muy bien, compañeros. Entonces, recordémonos que el 386, entonces, son los requisitos base, ¿sí? Son los requisitos base. Entonces, ahora vamos a... Entonces, necesito que ahora, después de ya haber ubicado el 386, se ubiquen en el 441. Ahora sí, todos en el 441, por favor. Y ya que están en el 441, necesito que escriban ahí en sus anotaciones o con lo donde ustedes lo están haciendo, requisitos el artículo 386 o solo pueden colocar ver 386. Con eso que me coloquen, por favor, ustedes ya tienen una idea de que el 386 y el 441 van ligados, están ligados los dos artículos. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a estudiar los requisitos, ya saben muy bien de que tienen que irse al 386. Entonces, al 441 ya le agregaron el 386 y vamos a dar inicio con la letra de cambio. Como todo título de crédito, ¿verdad, compañeros? Hay antecedentes históricos sobre los mismos. Como los mencionaba yo a inicio de semestre, la letra de cambio es una de las más antiguas y reguladas a nivel internacional por el auge que ésta tuvo. Fíjense que es bien curioso porque el nacimiento o la forma en que surgió esta letra de cambio tiene también sus orígenes en materia civil, ¿verdad? Entonces, esta letra de cambio inició en materia civil y después, con el paso del tiempo, se fue perfeccionando y la absorbió en materia comercial, ¿verdad? En materia mercantil. Entonces, esta letra de cambio, ¿verdad, compañeros? Está contenida dentro de la Convención de La Haya en 1912, ¿verdad? También está por medio de una conferencia de Ginebra de 1930, posterior a esta Convención de La Haya, ¿verdad? En las que se convino sobre un reglamento uniforme de la letra de cambio. ¿Ok? Entonces, estos orígenes, para poder ya reglamentar esta letra de cambio, para que pueda ser en materia mercantil o empezar a circular a nivel internacional, inició en 1912. ¿Estamos de acuerdo? En la Convención de La Haya. Y posterior a esto, en 1930, en una conferencia de Ginebra, en donde sí se llegó a a una opinión unánime, ¿verdad? Que las letras de cambio se deberían de unificar. Y de allí surgió la ley uniforme sobre la letra de cambio, compañeros. ¿Cuál es el nombre de la ley a nivel internacional sobre la letra de cambio? Entonces, el nombre es la Ley Uniforme sobre la Letra de Cambio.
Esta ley es la que regula la circulación de la letra de cambio a nivel internacional. Hay reglas, ¿verdad? Especificaciones para que esta pueda circular en distintos países. Sí, entonces acá ese nombre es bien importante y necesito que por favor lo anoten. La ley uniforme sobre la letra de cambio, porque es parte de nuestra legislación guatemalteca, ¿verdad? Porque recordémonos que según la pirámide de Kelsen, existen leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias, ¿verdad? Reglamentos internos, etcétera, pero también están reguladas por leyes internacionales, convenios, pactos, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra legislación mercantil, por obvias razones, también es adoptada la ley uniforme sobre la letra de cambio, que sus orígenes pues fueron en 1912, en 1930. Esos son los antecedentes históricos de la letra de cambio. Otro aporte importante sería cómo fue que esta letra de cambio fue surgiendo. Por eso les digo que es una de las más antiguas. Prácticamente esta letra de cambio surgió con los títulos de crédito. ¿Por qué razón? Porque hay igual dos corrientes, tanto como lo que estudiamos a inicios, ¿verdad? Una corriente italiana. Entonces, en la letra de cambio hay hay dos, ¿verdad? Dos corrientes o dos opiniones o dos puntos de vista de dónde fue el surgimiento de la letra de cambio. Estoy hablando mucho antes de 1912, ¿sí? Entonces, lo primero fue en la Edad Media, ¿verdad? Con los navíos, como surgieron los títulos de crédito. Con los navíos, entonces, evitaban transportar dinero porque habían robo, etcétera. Entonces empezaron a emitir cartas. A esto se le llamaba cartas, no se le llamaba letra, ¿verdad? Entonces una carta, la cual esta se cambiaba, ¿verdad? Al lugar donde se destinaba o al lugar de finalización del viaje del navío para cobrarlo en efectivo. Entonces, el navío daba partida en un puerto o iniciaba en un puerto, entonces se le otorgaban unas cartas así en físico, ¿verdad? Con letra de los comerciantes en donde decía, otorgo una carta por, no sé, por 100 monedas de oro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces solo se le daba la carta. Entonces esta carta circulaba y era transportada y al llegar al otro puerto donde era la finalización del viaje, del navío, entonces se cambiaba esa carta. Entonces se acudía a los banqueros en esa época, ¿verdad? Y decían, bueno, acá traigo una carta valorada en 100 monedas de oro. Estoy hablando de un importe ficticio, porque en realidad pues no sé a ciencia cierta cuál era la moneda que circulaba en esa época. Pero entonces para que ustedes se hagan la idea. Entonces esta carta circulaba y se cambiaba al llegar a la finalización del viaje del navío. Entonces por eso se llamaba carta de cambio. Esta carta, ¿verdad? Fue cambiando el nombre de carta a letra. El cambio siempre era el mismo, porque era un valor, era un importe en dinero. Entonces se tenía que cambiar. En esa época, pues muchas veces los viajes eran de hasta, no sé, 30 días, un mes, no sé, ¿verdad? Se tardaban mucho tiempo. Entonces, en esa época las cartas solo se calzaba al finalizar el viaje, ¿verdad? Porque no había ciencia cierta, dependiendo del clima, ¿verdad? Del mar y todo eso, cuántos días se iba a tardar el navío en llegar al otro puerto. Entonces, la carta quedaba abierta el plazo, ¿verdad? El plazo quedaba abierto en temas de al cuánto tiempo yo podía cambiar esa carta, al cuánto tiempo yo podía obtener el dinero. Entonces, obviamente, esta evolución de carta a letra de cambio ha empezado a tener todos estos tipos de cambios. ¿Por qué razón? Porque ellos ya miraban de que muchas veces lo hacían con mala intención, entonces la carta de cambio era cambiada, valga la redundancia, con posterioridad para retener el dinero. Entonces empezaron a tener la necesidad de colocar un plazo, un tiempo, una fecha determinada para el cambio de esta carta de cambio. Entonces, así, poco a poco ha evolucionado este título de crédito llamado anteriormente en la Edad Media
carta de cambio a letra de cambio, compañeros, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, esos serían los antecedentes históricos, perdón, de la letra de cambio. Voy a ver si les puedo hacer un resumen acerca de los antecedentes históricos, perdón, para que los puedan obtener vía Classroom y los voy a colocar ahí en Word para que ustedes los lean. Solamente de antecedentes históricos, no de contenido ni de artículos, porque eso sí me interesa que le pongan mucha atención ahorita en periodo de clase, ¿sí? Para que podamos ir entendiendo, porque si no, si ustedes no me logran captar el día de hoy la letra de cambio, va a ser un poquito complicado que me vayan a ir entendiendo los demás títulos de crédito. Porque como les digo, la letra de cambio es la base de nuestros títulos de crédito. Entonces sí necesitamos ir aclarando quién es el librador, quién es el beneficiario, clases de letras de cambio, qué es una letra de cambio, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con qué es una letra de cambio, compañeros. Entonces, una letra de cambio. El primer se va a iniciar hacia el concepto. Una letra de cambio es un título de crédito, ¿sí? Todo concepto de ahora en adelante inicia así. Es un título de crédito por el que una persona llamado librador crea una obligación cambiaria, ¿sí? Que debe pagarse a su vencimiento en cantidad dineraria, que se indique a la persona que se designe en el título o a la que resulte legitimada para cobrar. Voy a repetir. Licenciada, ¿qué es una letra de cambio? Una letra de cambio es un título de crédito en el cual una persona llamada librador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que es el librador? El librador es quien lo crea, quien lo hace. Crea una obligación cambiaria, ¿sí? Que debe pagarse a vencimiento en la cantidad dineraria que se indique. Debe pagarse a vencimiento en la cantidad dineraria que se indique. Y a la persona que se le designe en el título, que va dentro del título, o a la que resulte legitimada para cambiarla o para cobrarla. Entonces, compañeros, una letra de cambio, el concepto tiene que ir los elementos personales, ¿verdad? Que ya estudiamos de los títulos de crédito, que es librador, quien lo crea, ¿verdad? La obligada para pagarse, o sea, para que pague la letra de cambio, ¿verdad? Y la persona que va a recibir ese beneficio, que muchas veces puede recaer en la misma persona. Ese es el concepto de letra de cambio. Entonces, para empezar, ya tenemos el primer concepto de letra de cambio. Vamos a ver acá. Ok. Ahorita lo repito, José, lo voy a adjuntar en comentarios el concepto, ¿sí? Este concepto varía un poquito al que yo les di, pero es el que vamos a utilizar para temas de estudio. Entonces, en esa letra de cambio, igual, sus elementos personales van a ser 3. Por supuesto que pueden ser más. ¿Por qué razón? Porque puede participar una balista, puede haber un endoso, entonces va a haber un endosante, un endosatario. Pero los 3 básicos, los tres elementos básicos, ¿verdad? Que la letra de cambio tiene que tener son, ahorita les indico, ok. Los 3 elementos personales de la letra de cambio son los siguientes. Solo les voy a adjuntar aquí en comentarios el concepto. Permítanme. Para que vayamos todos juntos y no nos vayamos a perder. Ok. Todos en el 441. En lo que yo les adjunto acá el concepto de letra de cambio, necesito que por favor Edis Rivas me le dé lectura al 441. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Solo discúlpeme un momentito. Sí, no tenga pena, que ahí ya la escuchamos que está bien acompañada. Perdón, Lick. Mucho gusto. No tenga pena, la escuchamos. Los requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener 1. Orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero.
2, el nombre del girado y 3, la forma de vencimiento. Perfecto. Muchas gracias, Edis. Entonces, ahí vimos o ahí vieron los requisitos que tienen la letra de cambio, ¿verdad? Que es el 441 adjuntando el 386 que el mismo artículo nos está remitiendo. Les acabo de adjuntar el concepto de letra de cambio. Le pueden tomar una foto, copiar, pegar, como ustedes quieran, porque ese concepto vamos a utilizar y vamos a manejar para temas de parcial y para temas de estudio. Entonces, luego de haber tenido ya o estudiado ya el concepto de letra de cambio, ahí pues no les queda como muy claro quién es el librador, qué es lo que está creando, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características, compañeros, y la pueden colocar ahí, características de la letra de cambio. En primer lugar, únicamente se puede crear a la orden. Aquí ya empezamos a delimitar. ¿Cuál es la forma en que se crea una letra de cambio? A la orden. Quiere decir que tiene que llevar un nombre y tiene que tener libertad para circular. Recordémonos de la clasificación que nosotros ya estudiamos, la clasificación de la forma en que circulan los títulos de crédito. Nominativas, a la orden y al portador. La letra de cambio únicamente puede circular a la orden. Es la primera característica, compañeros. ¿Por qué a la orden, licenciada? Porque tiene que llevar un nombre en específico y también tiene que tener libertad para circular. ¿Sí? Eso es una letra de cambio, ¿verdad? A la orden, la primera característica. Segunda característica, tiene que llevar la obligación en el documento, o sea, tiene que calzar dentro del documento la obligación de pagar, Esa es la segunda característica, obligación dentro del documento de pagar. Tercera característica, compañeros. La obligación solo puede traducirse en un valor monetario, no mercancías, en dinero. Tercera característica, la obligación solo puede traducirse en un valor monetario, ¿sí? En un valor monetario, es decir, en dinero, por favor. Y ahora, para esto sí necesito, por ejemplo, si giraron una letra de cambio en Estados Unidos, ¿verdad? Y el pago viene en dólares. Según la ley, por eso es importante esta ley, según la ley uniforme, ¿verdad? De la letra de cambio, que ahí está regularizada toda, se tiene que pagar en el país que se va a cobrar en moneda de curso legal. Es decir, si su letra de cambio viene proveniente de Estados Unidos con $500, aquí se tiene que cambiar en quetzales, porque aquí se va a pagar. ¿Puede circular libremente? Sí, tiene todos los requisitos, por supuesto que sí. Requisitos que están dentro de nuestra legislación y dentro de esta ley uniforme de letra de cambio. Entonces, compañeros, ¿tiene que ser dineraria? Sí o sí, porque es un pago en dinero. El cobro es en dinero. No puedo yo colocar, no sé, quintales de arroz, quintales de frijol, no sé, ese tipo de mercancías. Claro que sí, Nancy, ahorita repito Saray, ahorita repito las características. Entonces, la primera característica, compañeros, el pago, su circulación es a la orden, la primera característica. Segunda característica, la obligación tiene que ser incorporada en el documento, ¿sí? Debe ser incorporada en el documento. La tercera, la obligación solo puede traducirse en un valor monetario. Y ahí expliqué por qué, ¿verdad? En moneda de curso legal, aunque venga de los países que están suscritos obviamente a esta ley, ¿verdad? Y quieran hacerlo efectivo en nuestro país, tiene que ser en moneda de curso legal, al tipo de cambio de la moneda que sea, libras esterlinas,
no sé, dólares, euros, etcétera, ¿verdad? Entonces, al cambio de moneda de curso legal. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir a los sujetos o elementos personales que participan en la letra de cambio. Número 1, librador. ¿Quién es el librador, compañeros? Ya lo estudiamos, pero lo vamos a repasar. El librador o girado o creador es la persona que suscribe el documento, quien crea el documento, ¿sí? Entonces, el librador es quien crea la letra de cambio. Pocas palabras, ¿verdad? El librador es quien crea la letra de cambio. ¿Cómo se solemniza o cómo nace la vida jurídica? Eso fue pregunta también de primer parcial. Con la firma del librador, con la firma del creador. Si no lleva la firma, no nace la vida jurídica, nuestra letra de cambio. Con eso se solemniza, con eso se crea, con eso nace la vida jurídica. Entonces, el librador es quien crea la letra de cambio. Sencillo, yo creo que ahí no nos perdemos, ¿sí? Ahora viene lo interesante. Ok, usted es el librador. Usted va a crear ahorita una letra de cambio, agarra una hojita rectangular, cuadrada, normalmente o usualmente la minuta, el ejemplo o el machote, como vulgarmente lo conocemos, de una letra de cambio rectangular. Entonces aquí en la parte de en medio se calza letra de cambio, porque según el 386, el numeral primero tiene que llevar el nombre del título de crédito. Ok, letra de cambio, centradito y bonito. En computadora, a mano, como ustedes quieran. Usted coloque su nombre para que no se me vaya a perder en esto que voy a explicar ahorita, por favor. Entonces, usted, José, usted, Eric, usted, Saraí, usted, María, usted, Reina, está creando la letra de cambio, ¿sí? Usted es el librador, usted lo está haciendo. Ahí vamos bien. Segundo participante en los sujetos o elementos personales de la letra de cambio, el girado, ¿sí? El girado. En la práctica se le conoce como librado. Entonces, ustedes pueden poner girado, diagonal, librado, que es el mismo elemento, es el mismo sujeto, ¿sí? Entonces, cuando les pueda preguntar yo, ¿quién es de este ejemplo de la letra de cambio? ¿Quién es el librado? ¿Quién es el librador? ¿Quién es el beneficiario? Ustedes tienen que saber diferenciar quién es cada personaje. Entonces, librador es usted. Usted está creando ahorita su letra de cambio, ¿sí? Librado o girado es la persona a quien se le ordena el pago de la letra de cambio. Se le está ordenando el pago, ¿sí? O sea, ¿contra quién se crea la letra? ¿Verdad? Su nombre debe aparecer en el contexto del título, según el 441, ¿sí? Y también según el 386. Bueno, usted está creando la letra de cambio, ahí nos quedamos. ¿A nombre de quién? ¿Qué nombre va a aparecer ahí como girado o librado? A usted le deben, ¿sí? A usted le deben. Usted es entonces ahora librador, diagonal, acreedor, ¿sí? El dueño, o sea, es la persona que le está facilitando. Entonces, ¿quién le debe a usted? El girado. ¿Quién tiene la orden de pagar? El girado. Usted le está dando la orden a este girado que tiene que pagar, ¿sí? Tiene que pagar 1,000 quetzales mensuales. Ahorita vamos a ir viendo las clases de letras de cambio, pero ejemplo. Bueno, entonces usted lo está creando. ¿Y ahora quién? Entonces usted que se le venga un nombre de alguien conocido, de su familiar, o alguien que les caiga mal, no sé. Entonces usted coloca en el nombre. Letra de cambio, ¿sí? A nombre del fulanito con apellido. Este es el segundo individuo, ¿sí? Con apellido. Que debe pagar la cantidad de 1,000 quetzales a partir del día de hoy, ¿verdad? Recuérdense que lleva fecha, nombre, todo eso. A partir del día de hoy. Ahí vamos bien. No se me vayan a confundir. Usted lo crea y usted le está dando la orden a alguien, a un deudor, ¿sí? A un deudor que tiene que pagar. Tiene una deuda con usted. Entonces usted es acreedor y el segundo participante es el deudor. Vamos con el tercer individuo que aparece. El tercero es el tomador o beneficiario.
el tomador o beneficiario. Entonces, vámonos con el tercer personaje. Esta persona es en cuyo favor se crea la letra. A su orden existe la obligación cambiaria. El nombre del beneficiario es el elemento esencial en la literalidad del documento, porque por tratarse de un título a la orden, debe expresar fielmente los nombres. Entonces, ya apareció usted que lo está creando, ya apareció el deudor y ya apareció a quién le tienen que pagar. Vámonos al 418 del Código de Comercio, por favor. Artículo 418. Paolo Canel, ¿está ahí? Por favor, me le da lectura al 418 de su Código de Comercio. Paolo, ¿está ahí? ¿No? Ok. Paolo Canel. Bueno, ahora necesito, Reina, ¿está ahí Reina Elizabeth? Para el 418. Sí, licenciada, aquí estoy. Gracias, muy amable. La escucho, Reina. Sí, licenciada. Gracias, Reina. Dice capítulo 3 de los títulos de la orden, a la orden, perdón. Artículo 418, ¿verdad? Sí, artículo Ok. 418. Muy bien. Títulos a la orden. Ajá. Los títulos ¿cómo es? Creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. Perfecto. Muy bien. Gracias, Reina. Entonces, acá esta letra de cambio viene a solemnizarse con el artículo 418, ¿sí? Entonces, el beneficiario también tiene que ir con nombre exacto, ¿sí? Muchas veces les digo que ustedes mismos pueden tener la calidad, ojo con esto, del número 1 y del número 3, ¿sí? Se pueden unir. El librador puede ser también el beneficiario, ¿sí? El librador es algo anormal, ¿verdad? En la circulación de la letra de cambio es algo anormal, pero sí se puede dar. Es decir, yo lo estoy, entonces se leería algo así. Letra de cambio, por ejemplo, el nombre exacto, vamos a poner Manuel López. Manuel López debe, en concepto de letra de cambio, 1,000 quetzales mensuales a partir de la fecha, en 5 amortizaciones, a nombre del beneficiario y usted ahí calza también. Entonces, usted lo crea, usted lo está creando y usted va a ser el beneficiario. ¿Qué quiere decir con esto? Manuel López no le va a ir a pagar a otra persona, sino le va a pagar a usted. Por eso se mira algo anormal, como que dijera, yo, José Guillermo, ¿verdad? Estoy otorgando letra de cambio a nombre de Manuel López por 1,000 quetzales pagaderos a José Guillermo. Entonces, es un poquito anormal que sí se da en la práctica, sí se da, pero eso sería el beneficiario. Entonces, usted que lo está creando puede ser beneficiario también. Y solo participan 2 elementos, que eso es legal, siempre y cuando estén bien identificados. ¿Cuál es lo usual en el círculo normal de una letra de cambio? Que vayan 3 personajes, 3 elementos. Yo, José Guillermo, otorgo letra de cambio por concepto de 1,000 quetzales en 5 amortizaciones, pagadero los últimos días de cada mes, a nombre de Manuel López, el cual le deberá de pagar, ¿sí? Ahí viene el nombre del beneficiario, a Rosa Pérez, ¿verdad? Entonces, a Rosa Pérez, quien es beneficiaria, en el lugar de su domicilio o en el lugar que ella acuerde, porque tiene que llevar lugar del cumplimiento, del pago, tiene que llevar todos los requisitos de 386, 441. Entonces, allí van los 3. Usted está creando la letra de cambio
es el acreedor, ¿verdad? Pero usted le está dando la orden a este deudor o le está diciendo al deudor, mire, usted tiene una deuda, pero yo se la estoy, o sea, la deuda que usted tiene conmigo se la estoy dando al beneficiario. Es decir, ya no me va a pagar a mí, le va a pagar al beneficiario, al tomador, a quien tiene físicamente la letra de cambio. Recordémonos que una letra de cambio, un título de crédito, cuando nace la vida jurídica legalmente, tiene todo el dominio, toda la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Si vengo yo, creo la letra de cambio, pero no se la doy a Rosa, que es la que tiene que estar, a ella le tienen que pagar los 1,000 quetzales mensuales, y sigo yo teniendo la letra de cambio, entonces yo no le estoy dando el dominio completo al beneficiario. Entonces no se puede llamar tomador porque ella no tomó la letra de cambio. Entonces, ¿de qué forma le va a pagar el segundo elemento a Rosa? ¿Sí? ¿Alguna duda con esta cadenita para seguir avanzando? Porque sí necesito que quede bien claro el papel que tiene cada elemento personal dentro de la letra de cambio. ¿Alguna duda? Sin pena, por favor, me la hacen saber ahorita, por favor, para seguir avanzando. ¿O estamos bien? Yo, Ligda, buenas noches. Solo, si alguien puede repetir lo que era el tomador o beneficiario. Disculpe, licenciada. Sí, claro, no tenga pena. Ahorita le indico. El tomador o beneficiario es, ahorita les voy a hacer un resumen. Sí, es el elemento esencial en la literalidad del documento. ¿Por qué es un elemento esencial? Porque tiene que ir el nombre completo para que el elemento sea claro. Entonces, repito, es el elemento esencial en la literalidad del documento porque por tratarse de un título a la orden, debe expresar quién es el beneficiario. Entonces, el beneficiario es la persona en cuyo favor se crea la letra. Es la persona en cuyo favor se crea la letra. ¿Sí? Ese es el beneficiario o tomador. Persona en cuyo favor, es decir, a usted le van a pagar. Sí, Natalia, le escucho. Le escuchamos, ¿está por ahí? Explicó esto, pero es que yo tengo un niño de 3 años que me viene a interrumpir. Pero no tenga pena, Natalia. No tenga pena. Aquí la escuchamos. No sé si el girado y el beneficiario puede ser la misma persona o siempre tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente, Natalia. Mire, sí se puede, pero ya eso se confundiría en la circulación del título. Sí se puede. ¿En qué caso sería? Por ejemplo, se oyería de esta forma. Entonces, le voy a utilizar su nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar de creador. Manuel López, Manuel López, otorgo letra de cambio a favor de Natalia por el pago de 1,000 quetzales en 5 amortizaciones. Paga de Rosa al finalizar cada mes a partir de la presente fecha a favor de Natalia. Entonces, ¿usted se va a pagar a usted misma? Sí, sí hay casos, Natalia, aunque se escuche un poquito así como fuera de lugar. Sí hay casos, buena pregunta, pero no se da en la práctica porque la obligación de pagarse a usted mismo es un poquito, aquí en Guatemala sabe que entonces no me pago y yo me quedo con la deuda, ¿me entiende? ¿Para qué me voy a pagar a mí misma? ¿Me entiendes? Entonces, sí hay casos, no es mala la pregunta, muy buena pregunta, pero es más común al revés. Es más común que el creador sea el beneficiario, porque a mí me van a pagar. Yo lo creo y a mí me pagan, ¿sí? Entonces, no sé si... Ahí sí ya está más fácil de digerir ahorita con eso de al final de... Ajá, sí, buenísimo. Perfecto, Natalia, perfecto, Natalia, me parece. Carlos, ¿lo escuchamos? Buenas noches, Lick. Fíjese que a mí me surgía la misma duda de la compañera, más que todo por la definición que usted nos copió, porque usted en la definición que nos trasladó dice que el librado también puede ser el librador, o sea que el beneficiario también puede ser el librador.
Entonces ya ahorita Sí. que usted explicó los elementos y el ejemplo, me generó un poco de duda, ¿verdad? Porque era lo que usted decía, ¿verdad? Que no se le va a pagar a la que debía. Ajá, recuérdese, pero recuérdese, Carlos, que el librador es quien lo crea. El No, sí, librador pero es quien lo crea. es que usted puso aquí que se ordena de una forma incondicional a otra persona llamado librado. Ajá, Y que esa persona, que es sujeto del beneficiario. el beneficiario puede ser librador. El Ya, beneficiario, sí, sí. ajá, ahí tal vez se me confundió un poquito, Carlos. Pero la Gracias. definición, ujú, la definición nos está hablando de beneficiario y creador, o sea, quien inicia y quien termina. Ellos pueden ser una misma persona. Ahora, la pregunta que me planteó ahí Natalia, que está súper también, porque sí se da en la práctica, algunas veces, ¿verdad? No es común, pero sí se da. No sé si quedó ahí claro, Carlos. Sí, que es que más lo que pasó que no leí bien Me imagino, pero yo no hay lo problema. confundí, lo que usted, yo entendí que librado Se también confunde, era- la verdad se confunde eso de librador y librado y, ¿verdad? Se confunde, es normal, pero por eso me interesa que a partir de este título de crédito queden bien claros los elementos, porque si me andan bateando los elementos, créanme que no me van a entender los demás títulos de crédito. Entonces sí necesito que nos vayamos desglosando bien. Le escucho a Patricia, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo una consulta que me está confundiendo un poquito. Dígame. Lo que entiendo es el librador es la persona, la que está, la deuda, ¿verdad? ¿Quién lo está creando? Bueno, ¿el acreedor se puede decir que también es el tomador o el beneficiario? ¿O Puede son caer- tres personas diferentes? Son tres personas diferentes, Patricia. No se me vaya a confundir. Por eso les digo, sí se puede unir, recaer la responsabilidad en pueden participar dos elementos, ¿sí? Pero las reglas son tres personajes, Patricia, para que no se me confunda, ¿sí? No se me confunda. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Aquí necesito que sí, la letra de cambio es la más extensa, entonces sí necesito, sí, ojalá que no se me lleve 2 clases, pero yo creo que sí, porque nos falta todavía muchito. Entonces, otro ejemplo un poquito más claro. Vamos a ver. Electra, vamos a colocar, venimos estudiando Electra. Entonces, Electra Guatemala es el librador, ¿sí? El creador. Electra Guatemala es quien está creando la letra de cambio, ¿sí? Estamos claros. ¿Sí? Entonces, Electra Guatemala está unida o son socios comerciales con una casa de préstamos. Un ejemplo más comercial. Entonces, no sé, pongámosle un nombre a esta casa de préstamos, no sé, Cash o Rapidito, ¿no? Se me viene ahorita una común, pero bueno. O Chepe te presta, ese. O entonces, tenemos a Electra y tenemos a Chepe te presta. ¿Sí? Entonces, Electra está creando la letra de cambio. Usted llegó a Electra Guatemala, ¿verdad? Entonces, mire, sí, yo voy a comprometerme a pagar. Entonces, Electra le está diciendo, perfecto, llévese su televisión pantalla plana y plasma y HD y de última tecnología, lo que usted quiera. Pero me tiene que pagar 20 letras de cambio de 1,000 quetzales. Usted tranquilo, o sea, son 20, nada más 20 mensualidades y le va a ser súper barata la tesis. Así se la pintan, ¿verdad, compañeros? Entonces, usted está repagando el producto, pero es la posibilidad que usted tiene. Usted sale bien contento, antes de salir le dice Electra de Guatemala, no, regáleme una firmita aquí en la letra de cambio, porque van a ser 20 letras de cambio. Tome asiento, por favor. Entonces, usted se sienta a firmar todas las 20 letras de cambio. Entonces, es su nombre. Ahora usted ya no está creando el documento, es Electra el que está creando la letra de cambio, ¿sí? Porque le dio una mercancía a usted, perfecto. Entonces, letra de cambio la crea el librador Electra Guatemala. Usted llega a Electra. Entonces, usted coloque ahí su nombrecito para que usted tenga un mejor análisis. Entonces, usted coloca el nombre. Electra Guatemala S.A. crea
20 letras de cambio, pagaderos en 1000 quetzales, en 20 amortizaciones, a nombre de, voy a utilizar ahora el nombre de Reina Elizabeth. Sí, a nombre de Reina Elizabeth. Reina Elizabeth pasa a ser la librada o la girada, porque Electra le está dando una orden a Reina Elizabeth que tiene que pagar. ¿Quién va a ser el beneficiario? Mire, no se preocupe, le facilitamos, ya ni venga a pagar aquí a Electra Guatemala. El beneficiario va a ser Chepe Te Presta. Entonces usted se va a pagar 2,000 quetzales mes a mes a Chepe Te Presta. ¿Sí? Algo así, Kimberly, pero no se me vaya por ahí porque si no se me va a confundir. No es como, bueno, si lo analizamos sería como un endoso, ¿sí? Pero en nuestra legislación, en concepto de estudio, es el beneficiario, ¿sí? No se me vayan a confundir porque esta letra de cambio puede tener endosos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos por el beneficiario, el tercero, Chepe Te Presta. Entonces allí sí participan claramente los 3 elementos personales en una letra de cambio. ¿Quién lo creó? Electra Guatemala. Él está dando la orden de pagar a usted porque usted, don Chulo, se llevó su pantalla plana a su casita bien contento sin saber que tiene que pagar 20 letras de cambio. Ya las dejó firmadas, ya se comprometió. Entonces ya no va a llegar a Electra porque Electra tiene deudas con Chepe Te Presta. Entonces es un acuerdo que Electra lo crea a cambio de mercancía. Usted tiene la orden de pagar, pero ya no se va a Electra porque Electra está cubriendo una deuda que tiene interna entre ellos con Chepe Te Presta. Entonces el beneficiario es Chepe Te Presta. Quien va a tener las 20 letras de cambio es Chepe Te Presta. Usted llega a fin de mes y le dice, aquí están mis 1000 quetzales, Chepe Te Presta. Entonces viene esta entidad y le devuelve la primera letra de cambio. Usted la rompe, la guarda, pagado, cancelado. Segundo mes, segunda letra de cambio, porque usted dejó 20 letras de cambio firmadas. ¿Sí? No sé si queda un poquito más claro con ese ejemplo de los 3 elementos personales que participan en una letra de cambio, compañeros. ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, esos son los elementos de la letra de cambio, compañeros. Vamos a continuar con nuestro estudio de la letra de cambio. Ya les dije que sí se da la confusión que de un elemento personal recae, o sea, 2 elementos personales recaen en uno mismo. Lo más común es librador y beneficiario. Entonces, al revés sería, Electra crea el documento, usted lo está ordenando, le está dando la orden que pague y el beneficiario va a ser Electra. Entonces, Electra lo crea y Electra es el beneficiario. Electra es el tomador. Sí se puede dar, claro que sí. Lo segundo es un poquito más complicado porque, ¿verdad? No se va a pagar a usted mismo. Es algo muy complicado, pero sí se da en el comercio, hay veces que sí se da. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver los requisitos. Me interesa más que miremos. Ay, Dios mío, vamos a ver por el tiempo. No vamos a quedar a medias. Entonces, vamos a ver los requisitos. A ver los requisitos. Y el tema de... Sí, Carlos, lo escucho. Lick, disculpe. Usted, ¿Sí? entre sus posibilidades está que nos comparta una imagen de una letra de cambio. Ya. Claro que sí. No Porque tenga al pena. menos, La en lo siguiente. personal, yo nunca he visto ninguna letra ¿No ha de visto? cambio. Perfecto. No tenga pena, no tengan pena. Sí, ya lo tenía pensado. De hecho, a partir de que empezamos a ver todos los títulos de crédito, voy a estar subiendo al tablón ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vayan familiarizándose con la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, está bien, Carlos, el día de hoy vamos a terminar con los requisitos. Los requisitos porque necesito que la siguiente clase, creo que toda la clase va a ser para las formas de vencimiento de una letra de cambio. Sí, Renata, ¿la escuchamos? Gracias, licenciada. Y digamos, por ejemplo, de que yo le debo dinero a alguien, yo le puedo decir como, yo puedo ser el librador al mismo tiempo también. O sea, digamos, yo ¿cómo se dice? Sí, me obligo a mí sí. a pagarle a alguien más. No. Miren, sí se pudiera, pero usted, por ejemplo, lo está creando
y usted se está dando la orden de pagar al beneficiario. Así es, si no estoy mal. Ajá. Sí, claro que se puede, se puede. Usted lo está creando, pero le voy a decir algo. Depende del beneficiario si lo quiere aceptar, porque es un documento que usted lo hizo. Entonces el deudor va a tener sus dudas porque va a decir, ah, no, si o sea, la deuda me la debes a mí, yo voy a crear el documento, ¿sí? No tú. Por supuesto que se da, pero no hay como mucha confianza en lo comercial que la misma persona que deba lo esté creando. No sé si me doy a entender ahí. Sí, gracias. ¿Sí? Está bien. Sí se da en la práctica, por supuesto que sí, pero aparte, las letras de cambio se tienen que aceptar. Entonces, no siempre, ¿verdad? Dependiendo del vencimiento que se calcen en la forma de vencimiento. Pero en lo comercial hay mucha malicia, mucha desconfianza. Acordémonos que en el comercio, el derecho mercantil es una materia privada, ¿verdad? De contenido privado. Entonces, yo miro mis intereses. Entonces, si usted está creando el documento, puede haber alguna anomalía, me puede estar engañando. Entonces, mejor yo creo el documento y usted me debe. Punto. ¿Sí? Pero sí se puede dar en la práctica. Muy buena pregunta. Bueno, compañeros, en los últimos minutitos vamos a estudiar los requisitos de la letra de cambio. Entonces, el primer requisito es el nombre del título, ¿verdad? Eso ya está en el 386. Bueno, recordarlo, sí. Entonces, letra de cambio, yo les di más o menos los parámetros de forma cuadrada, rectangular. Ustedes lo van a ver en el ejemplo que yo lo voy a subir para la siguiente clase, primeramente Dios. Segundo requisito, fecha y lugar de su creación. Fecha y lugar de su creación. En la letra de cambio, sí hay veces, ¿verdad?, de que se omite este tipo de cuestiones, pero da lugar a que no nazca la vida jurídica y que haya cierta confusión para el momento de que no se pague. ¿Sí? ¿Sí, César, lo escuchamos? Ya, disculpe, ¿podría repetir el primer requisito? Sí, el primer requisito es el nombre del título, es decir, letra de cambio. Muy bien, primer requisito es nombre del título, letra de cambio. Segundo requisito, fecha y lugar de su creación. No puede faltar, compañeros, de verdad que no puede faltar. ¿Por qué razón? Fecha y lugar de su creación. Para el cómputo de la fecha de vencimiento de pago. Si usted no coloca la fecha en que la creó, dígame cuándo va a ser la fecha que va a pagar, ¿verdad? Si usted no creó y no puso la fecha ni lugar de su creación. Entonces, si usted no, imagínese una letra de cambio así. No coloco fecha, entonces solo letra de cambio, yo estoy creando letra de cambio, que le doy la orden a Manuel López que vaya a pagar que le pague a Rosa, ¿verdad? A partir de la siguiente fecha. ¿Qué fecha? Si usted no la calzó en el documento. Entonces, si usted está colocando dentro de la letra de cambio, ¿qué fecha? Entonces, quien tiene la deuda, el segundo participante, se puede agarrar de ahí. Bueno, ¿a partir de qué fecha? Mi cumpleaños, de cumpleaños, Semana Santa, Navidad. Entonces, de ahí se agarra y no paga, porque hace falta fecha de su creación. Por eso es importante ese segundo requisito. Tercer requisito, compañeros. Orden incondicional a pagar una suma determinada de dinero. Orden incondicional a pagar una suma determinada de dinero. Esa orden tiene que ir sí o sí, porque no puede usted colocar o crear una letra de cambio sin la cantidad de dinero y a quién le está dando la orden. Si usted lo deja en blanco, entonces ya no es a la orden, ya no es un título, una letra de cambio a la orden, entonces no nace la vida jurídica. Si usted no está dando la orden incondicional a pagar una suma determinada en dinero, no nace la vida jurídica su letra de cambio. No puede ir sin dinero, no puede ir sin plata. Acordémonos que aquí lo que nos interesa es el dinero, no los sentimientos ni mercancías de nadie. Sería el cuarto requisito, compañeros. Forma de vencimiento. Forma de vencimiento.
Forma de vencimiento, esta sí es, que no se me van a confundir. Creo que nos va a dar tiempo de ver una nada más. Dentro de la forma de vencimiento, entonces son 4 requisitos. Aparte, ustedes van a hacer todo el recuento de los 386, perdón, del artículo 386, más los del 441. Recordémonos que no puede ir sin firma el documento. Aquí puse 4 que son como los principales, pero tienen que ir todos. Cuando yo pregunte, ¿cuáles son los requisitos de una letra de cambio? Si ustedes solo me mencionan el 441, ya la tienen mala, porque tienen que mencionarme, escribir o saber los del 386 y 441. Es el cúmulo de todos estos requisitos. Bueno, regresemos. En el cuarto, fecha de vencimiento, dentro de esta hay una subclasificación, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, ustedes colocaron número 4, él sería 4.1, o si colocaron la letra D, sería D.1, ¿verdad? Hay una subclasificación. Entonces, el primero es ¿cómo va a vencer? Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuándo tengo que pagar una letra de cambio? Yo como librador, ¿verdad? Yo como librado o girado. ¿Cuándo me toca que pagar? Ok, tú me creaste la letra de cambio, pero ¿cuándo vence? Yo necesito para hacer mi presupuesto, etcétera, etcétera. Hay 4 modalidades, 4 subclasificaciones de la forma en que se vence una letra de cambio. La primera es a la vista. Y para mí, la más complicada y que usualmente pues no se pone en práctica, porque es bien difícil para el pobre acreedor. Les voy a decir por qué. Ok, 4.1 a la vista. Esta se tiene que pagar en el momento en que la vea el librado. O sea, cuando se le presenta. Imagínense qué difícil esta letra de cambio, ¿verdad? Entonces, a la vista, esta se tiene que pagar al momento en que la vea el librado, o sea, cuando se la presenta. ¿Cuándo se da esta fecha? Depende. Por eso es bien difícil esta fecha de vencimiento. Depende del interés del beneficiario o del último tenedor, ya que la letra puede presentarse para que se vea y por consiguiente se pague. Oigan este cuadro, oigan esta escena con esta letra de cambio a la vista. Ok. Electra Guatemala la creó, sigamos con ese ejemplo. Electra Guatemala creó la letra de cambio a su nombre, usted es el deudor. Sea como sea, es el deudor. Entonces se la dio a Chepe Te Presta. Entonces Chepe Te Presta es el beneficiario, pero como calzó y puso fecha de vencimiento a la vista, solo con que haya puesto a la vista, usted como deudor lleva de perder. Porque puede hacer a la vista 15 días, puede hacer a la vista un mes, puede hacer a la vista 3 meses, siempre y cuando, compañeros, no se pase del año. Entonces, si fue creada, ejemplo, ahorita en marzo, en teoría, vence en marzo del 2024. Pero si a Chepe Te Presta, se le ronca la regalada gana presentarle a usted y ponérselo a la vista, su letra de cambio, usted está obligado a pagársela. ¿Sí? Entonces, este vencimiento es el más difícil para mí y por eso no se usa en la práctica, porque como deudor yo no aceptaría una letra de cambio a la vista, ¿verdad? Por obvias razones. ¿Sí? Esa duda tenía yo, porque, o sea, la prescripción digamos que sería durante un año, pero puede ser como el ejemplo que acaba de dar, ¿verdad? Sí, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, ay, a los 7 días. Entonces, le están jugando una mala pasada al pobre deudor, al pobre librado, quien tiene la orden de pagar. Por eso no se da la práctica, porque yo no firmo eso. O sea, yo no acepto eso. Yo como deudor, yo como librado, ay no, a mí me repetiste esta letra de cambio porque ya vi tu mala intención y me estás poniendo fecha de vencimiento a la vista y yo tengo mi presupuesto de mi tele a 20 cuotas, entonces se me pasa del año, entonces yo no estoy firmando eso. Carlos, lo escuchamos.
Gracias, licenciada. Sí, está la otra modalidad. Imagínense que yo me ausente del país o voy a otro departamento. Sí, o podría ser el caso contrario, que me mira todos los días. Entonces, por lo también, tanto, imagínense, que un día amanezca de malas pulgas, Chepe te presta y le dice, ay, hoy me cayó mal Carlos, hoy le cobro. Y ya se lo pongo a la vista del documento, mira, aquí está el documento y me lo pagas. Entonces, esta modalidad, por muy ilógica que se escuche, está regulada, ¿verdad? Está regulada. Que se ponga a la práctica, la verdad. Por eso ustedes, ahora que ya saben qué significa a la vista, fecha de vencimiento a la vista, por nada del mundo vayan a asesorar a nadie que vaya a firmar una letra de cambio a la vista, porque no le trae cuenta a usted, no le va a traer cuenta al deudor, pues, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Carlos? Sí, soy el mismo, Sí, digamos. Yo creo que al final de la clase le voy a hacer una serie de preguntas, pero en base a los requisitos que usted indicaba, y hay que colocar la suma de dinero, ¿verdad? Pero ¿será que en la letra de cambio o en el documento vamos a colocar, digámosle que yo debo 20,000, entonces se tiene que colocar pagadera en forma mensual, trimestral, bimensual, semestral, así es, o no? Así es, pero esta es otra fecha de vencimiento, que ya la vamos a ver la otra clase, Carlos, no se me adelante. Ahorita solo estamos viendo a la vista, la más inhumana, la más inusual, lo que usted quiera llamarle. Estamos viendo la primera, no se me adelante, que a esa sí está y la vamos a tener más adelante. Entonces, ahorita es a la vista, la poco usual, la que ustedes le quieran llamar, la mala, la tóxica, lo que quieran llamarle a esa fecha de vencimiento, porque no es posible, pero sí está. Entonces, todos nos ubicamos en el 443 de su Código de Comercio, por favor. 443. Carlos, ¿tiene ahí a la mano el 443? Sí, licenciado. Lo escuchamos, si es tan amable. Permítame, es que lo tengo por ahí. 443. 43. Exacto, dice forma de vencimiento. La letra de cambio puede ser librada. Número 1, a la vista. Número 2, a cierto tiempo vista. Número 3, a cierto tiempo fecha. Y número 4, a día fijo. Perfecto. Vale. Ahí nomás, Carlos. Ahí nomás. Tranquilo, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal de a la vista? El 443, ya lo escuchamos. Aunque no les cuadre, ahí está en la ley. Entonces, ya depende del librado o girado. Si firma, acepta. Entonces le dice, mira, yo no voy a aceptar esa letra de cambio. No me conviene. Ya sé qué significa la palabra a la vista. Y si el beneficiario un día amanece y no me quiere ni ver, me presenta el documento a la vista y me lo pone a la vista y yo tengo que pagar y yo no tengo esa plata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita solo vimos delimitadamente a la vista. Entonces, el requisito esencial es... Ay, Carlos. Dice Carlos, ¿y si soy ciego? No, no se puede. No se puede porque en primer lugar tendría que ir en braille la letra de cambio y usted la tiene que leer. Y si, aunque sea que usted no pueda ver, usted puede leer braille y no puede firmar, ¿verdad? Entonces, buena pregunta, ¿verdad? Pero bueno, entonces otro requisito de la vista que no se pase del año. ¿Verdad? No se pase del año. Depende del beneficiario. Ahí quien manda a la vista es el beneficiario, compañeros. ¿Verdad? Es un poco usual, pero sí está en ley. ¿Verdad? Entonces, ¿alguna pregunta con la subclasificación a la vista en fecha de vencimiento? ¿Alguna pregunta que les surja? ¿A la vista o quedó claro? A la vista literal la palabra lo dice, ¿verdad, compañeros? Se lo pone a la vista del beneficiario y usted lo tiene que pagar como librado o girado o deudor. ¿Estamos bien? Solo una pregunta. ¿Al año dijo o el beneficiario puede trasladarlo más o solamente al año así literalmente? Fíjese que no se pase del año, es decir, al año. Es decir, al año. Ese es el plazo. Y el beneficiario lo puede cobrar antes, ¿verdad? A los 15, 7 días, mes, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería
la subclasificación de fecha de vencimiento. Para la siguiente clase vamos a estudiar, a colocar o escribir a cierto tiempo vista, similar, pero no es tan maligno como el primero. Compañeros, si ya no hay más dudas, Carlos, sí, lo escuchamos. Sí, licenciada, o sea, ¿qué quiere decir? Volviendo al ejemplo que usted, o sea, indicaba de Electra, o sea, que si yo voy por un aparato, digámosle, no me pueden dar al crédito en este caso, ¿verdad? No me pueden dar más de 12 meses, o sea, más de un año, entonces, si vamos a pactar por un medio de... Exactamente, así tendrían que ser las cuotas. Ajá, exacto, Carlos. 12 pagos. Vamos a ver, yo anoté una pregunta por acá. Dígame. Cuando usted indicaba de que cuando yo llego a Electra, o sea que ellos me tienen que ver, es el ejemplo que usted indicaba, me tienen que dar 20 documentos o 20 letras de cambio, o sea, me dice, Carlos, aquí están sus 20 documentos, o los documentos ellos los remiten a Chepe, ¿qué? Chepe Presta, parece que Ajá. Ellos se lo dan solo para que usted firme y usted los acepte, Carlos. O sea, que yo no me lo puedo llevar esos documentos a mi casa. No, pero solo sí si empieza a pagar, sí. Si empieza a pagar, le tienen que dar todo el título, porque esos son a la orden. Circulan y se tiene que entregar la propiedad del título al pagar. Entonces, son 20 letras y le van dando una por mes, y así es el pacto. Ya, pero ¿quién me da ese uno por mes? Chepe te presta, que es el beneficiario. Ah, o sea que sí cumple lo que yo le decía de que viene, o sea, yo dejo firmado los 20 letras y ellos lo remiten a Chepe Presta, y cuando yo llego a pagar 1,000 quetzales, por ejemplo, Chepe Presta a mí me da 1, 2, o sea, cada vez cuando yo llegue me lo da. Exactamente, así es. ¿Qué pasa si yo no logro pagar eso en ese tiempo, o sea, en ese lapso, digámosle que yo me paso, qué sé yo, 18 meses, 20 meses, me cobra intereses, mora, pero... Hay intereses y hay intereses moratorios, Carlos. Pero, yo creo que con dos pagos, o con el primer pago que usted incumpla, ya lo están demandando. Pero eso no dice, o sea, eso es algo afuera que me lo van a decir después, o de una vez me lo... no, de una vez, en la letra de cambio, en caso de que se demora, se aplica un porcentaje de que no sé qué. Y mire, Carlos, buena pregunta. Ahorita contesto otra pregunta de una compañerita que está bastante interesante ahí también. Y fíjese, Carlos, que el pacto de los intereses muchas veces es verbal. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el pacto de los intereses es muchas veces verbal. Entonces, por ejemplo, si la deuda es de 1,000 quetzales mensuales, son 1,080. Entonces, no sé, el 8% de 1,000 quetzales mensuales. ¿Sí? Entonces, 80 quetzales sobre los 1,000. Entonces, van esos intereses moratorios y si usted incumple, pues ya sabe y está advertido al momento de firmar sus 20 letras, está advertido. Electra le dice, mire, con una cuota que usted deje de pagar, ya se le va a requerir, se le va a embargar salario, cuentas, se le puede poner un arraigo, y se va a lo judicial, ¿verdad? Entonces usted ya está advertido, Carlos, y bajo esa advertencia usted firma todas sus letras de cambio. Chepe te presta, como es el beneficiario, es el que lo tiene que demandar a usted, no Electra. Entonces, Chepe te presta, porque él es el tomador, quien tiene tomado las 20 letras de cambio que usted no pagó. Entonces, él cobra esto, intereses moratorios de tal y tal y tal y tal. Una compañera escribió ahí una pregunta, ¿qué pasa si Chepe te presta se niega a entregarme físicamente mi letra de cambio? Usted lo puede ir a demandar judicialmente, ¿verdad? Indicando que tal día se presentó a las instalaciones de Chepe te presta, haciendo las tales horas y solicitando que se pueda, el juzgado pueda pedir como medio de prueba las cámaras de video en donde usted se presentó y necesita su constancia de pago, en virtud de que si no tiene usted alguna constancia, se le puede demandar posteriormente. Entonces, usted tiene que, todo esto es judicial,
¿verdad? La pregunta de la compañera, ¿qué pasa si yo sí estoy cumpliendo y Chepe Presta no me quiere dar la letra de cambio? Usted lo puede llevar también judicialmente, ¿verdad? Indicándole o haciendo una confesión judicial como un anticipo de prueba, ¿verdad? Se solicita en materia civil un anticipo de prueba en donde está solicitando al representante legal de Chepe Presta que haga que responda a ciertas preguntas. Diga si es cierto que yo me presenté el día martes a las 13 horas con 1 minuto a pagar mi letra de cambio por una televisión. No, se dice y está mintiendo. Acuérdense que es delito de perjurio. Entonces, ¿cómo se intenta hacer un cobro de algo que usted no tiene ninguna prueba, porque usted devuelve efectivo, con un anticipo de prueba? Eso es en la práctica, compañeros. Eso es la práctica. Yo le presté tal dinero a una vecina, no tengo pruebas, no me dio nada, entonces usted la lleva en materia civil que responda preguntas. Al responder esas preguntas, esas respuestas son títulos ejecutivos. Eso es para su matate en la práctica. Por cualquier deuda externa que no tenga ninguna prueba, solicita anticipo de prueba. Y con ese anticipo de prueba, mandan a llamar a la persona deudora y empieza a hacer una serie de preguntas y eso queda en audio, queda en esto. Entonces, eso es título ejecutivo. Compañeros, ya puede empezar a cobrar su deuda. Yo no le firmé nada, dice el deudor, yo no le firmé nada, pero como hizo un anticipo de prueba, ese medio es un título ejecutivo. Me pasé a otros lados, pero va de la mano. ¿Algo más, compañeros? ¿Sí, Carlos? Licenciada, perdón, tal vez no tiene que ver mucho con la clase, licenciada, pero sí, como estamos en materia mercantil, licenciada, perdón que me solo espéreme, Carlos, para no retener aquí a los compañeros. Los que se quieran quedar, se pueden quedar. Los que no, les deseo una feliz noche y los veo el día jueves, primeramente Dios, con la segunda subclasificación. Que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, que descansen. No se me vaya, Carlos. Ahorita lo escucho. Y Mariela igual. Ahorita le escucho.